Ahora bien, la Biblia está dividida en dos partes mayores, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Otra palabra para testamento es pacto, que significa acuerdo o convenio. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, comienza con el Génesis y termina con las profecías de Malaquías. Cubre aproximadamente 3600 años de la historia del hombre y se subdivide de la siguiente manera. El Pentateuco son los primeros 5 libros que hay en la Biblia, desde Génesis a Deuteronomio, fueron escritos por Moisés. Dan comienzo con la creación de Dios y sus tratos con los patriarcas y la nación de Israel. También se conoce como los libros de la ley o lo que también llaman la Torá. Luego viene la historia. Los siguientes 12 libros, de Josué a Esther, fueron escritos por varios autores y relatan la historia de Israel al poseer la tierra prometida e ir y volver del cautiverio. Tiene una sección, el Antiguo Testamento, conocido como poesía. Son los libros que van desde Job a Cantar de los Cantares. Estos 5 libros contienen salmos, cantos espirituales, proverbios famosos. Luego están los profetas mayores y menores, de Isaías a Malaquías. Representan los escritos de los profetas. Los primeros 5 se llaman profetas mayores, mientras que los 12 restantes son conocidos como los profetas menores. Se debe tener en cuenta que la distinción entre mayor y menor se debe a la extensión de cada libro, ya que los profetas mayores son libros con bastantes capítulos. Isaías tiene 66 capítulos. Sin embargo, los profetas menores son libros más breves, con 1, 2, 3 capítulos. Y por eso se le llama mayores y menores, por la extensión del libro, más que por la importancia de su mensaje. No quiere decir que los profetas menores tengan un mensaje menos importante, por el contrario. Es igual palabra de Dios, igual de importante. Luego, en la segunda división de la Biblia tenemos lo que conocemos como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento consiste de 27 libros, comenzando con Mateo y terminando con Apocalipsis. Cubre 100 años de historia en la iglesia primitiva y se subdivide de la siguiente manera. El Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo se encuentra en los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se narra el nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesús. También se conocen como los libros de las buenas nuevas y relatan la vida de Cristo a 4 tipos de personas diferentes, resaltando aquellas cosas que cada persona debía oír. No hay 4 evangelios, es un evangelio, sin embargo, relatado, narrado, así fue inspirado y revelado por Dios desde 4 puntos de vista y también dirigido a cierto tipo de personas. El evangelio de Mateo se cree incluso que originalmente fue escrito en arameo, ya que la Biblia fue escrita en básicamente en estas 3 lenguas, hebreo, arameo y griego. Principalmente el Antiguo Testamento tiene la lengua hebrea, de allí traducimos al español y algunas porciones en arameo. El Nuevo Testamento se reconoce generalmente que fue escrito en griego, en el griego común del tiempo del Señor Jesucristo, aunque algunas porciones están en arameo. Y se dice que el Evangelio según San Mateo fue escrito en arameo y así luego se tradujo al griego y se expandió por la iglesia. Es el evangelio que cuenta con más citas del Antiguo Testamento, ya que el objetivo de Mateo es convencer a los judíos de que Jesucristo es el Mesías. Así que le escribe a los judíos y por eso pone muchas citas proféticas para convencerles. Lucas, Marcos, Juan tienen otro objetivo en mente, así que se centran en eso. Pero es un solo evangelio. Ahora bien, el evangelio, con lo rico que es y presentándonos al Salvador del mundo y las buenas nuevas, no contienen el plan de salvación para la iglesia. Siempre nos traen a la mente
aquel malhechor que crucificado al lado de Jesucristo le dijo que se acordara de él cuando viniera en su reino, y el Señor le salvó, diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dio un lugar en el reino de Dios. Sí le salvó de condenación. ¿Pero por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos, para ser redimidos de sus pecados, debían sacrificar un cordero. Hasta Cristo llegaba a esa ley, porque ahora el cordero era sacrificado y luego de Cristo no se necesitan más sacrificios. Así que este judío crucificado al lado de Cristo puede acogerse a la sangre derramada en el Calvario por este Cordero de Dios y es salvo. Pero la iglesia no existía todavía. La iglesia nace en el día de Pentecostés y de allí los apóstoles dan la ordenanza y el camino que debe seguir el gentil o todo el que se haga miembro de la iglesia de Cristo para el camino de salvación. Así que si queremos saber cómo es que la iglesia siguió el camino de salvación, cómo practicó la doctrina de los apóstoles, qué eran los rituales, sacramentos, la doctrina y el orden que seguían, debemos prestar atención primero que todo al libro de los Hechos, que es la historia de la iglesia, y luego a las epístolas, que son aquellas que dan las normas para que la iglesia empiece a caminar conforme a la doctrina que Cristo plantó en sus apóstoles. El libro de los Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos de los Apóstoles registra el nacimiento de la iglesia y sus experiencias de conversión y cristiandad bajo gran persecución. Se describe el día de Pentecostés y la experiencia salvadora de la iglesia primitiva. Luego de los Hechos vienen las epístolas, paulinas y generales. La primera fue la carta escrita a los romanos y la última es la epístola de Judas. Fueron escritas para establecer el orden doctrinal de la primera iglesia y específicamente para quienes ya eran cristianos. De las 21 epístolas, Pablo escribió 13, Santiago 1, Pedro escribió 2, el apóstol Juan 3, Judas 1. No tenemos certeza de quién fue el autor de la epístola a los hebreos. Por último, la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene un libro profético. El último libro fue escrito por Juan. Se llama el Apocalipsis, que significa quitar el velo. Es un libro profético que predice el plan de Dios para la iglesia y el mundo en general. Recuerde, aunque hombres escribieron la Biblia, Dios fue quien lo inspiró y dirigió. Él es el autor. Él dio la inspiración y la revelación. Luego, a través de su Espíritu Santo, nosotros recibimos la iluminación para entender el mensaje de Dios para nuestras vidas.